Hola amigos y bienvenidos al propósito básico sobre ustedes, Jesús y la Iglesia. Hoy estaremos comenzando el viaje hacia la implementación de nuevas ideas en la comunidad de su iglesia local que lo ayudarán a operar de manera más cercana a su propósito principal. En Open Bolivia creemos que la iglesia está en el centro de los planes estratégicos de Dios para vencer las puertas del Hades en todo el mundo y de esta manera marcar el comienzo del reino de Dios en una tierra tal como está en el cielo. Creemos que Dios desea que todas las iglesias locales participen en esta misión del tamaño de Dios, viviendo de acuerdo con su propósito central, un propósito central que debe reflejar la transformación holística que nos brinda el Evangelio. Hablemos ahora sobre este propósito central de la iglesia, comenzando con algo que debería ser familiar para todos nosotros mismos. Una forma común para que las personas comiencen a descubrir su propósito principal es utilizar este conocido diagrama de negocios. Comenzamos con 4 palabras: pasión, misión, vocación y profesión. Algunas de las preguntas centrales que destaca son estas: ¿en qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hace el mundo necesitado? ¿Y qué se le puede pagar? Las personas están conectadas para buscar el lugar donde todas estas preguntas se superponen. Cualquiera buscará hasta que lo encuentra o muera. Pero si lo encuentran, cambia todo. En cierto sentido, dejan de trabajar, no porque no estén trabajando, sino porque su trabajo ya no se siente como un trabajo desagradable. Su misión es el poder de encontrar el propósito central del uno. Como nosotros, Jesús fue un individuo que caminó por esta tierra y, sin duda, actuó fuera de su propósito central a lo largo de su vida. ¿Qué podríamos aprender mirando su vida a través de este lente? Jesús declara en su declaración de pasión en Marcos 12, 30-31 cuando dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego agrega: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es simple y claro. La pasión de Jesús era amar a Dios y amar a las personas. La misión de Jesús también es bastante directa en Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. En estos pasajes Jesús nos deja con la misión de difundir su fama por todas partes, predicando el arrepentimiento y el perdón, discipulando a todas las naciones, tanto cercanos como hasta los confines de la tierra, hasta que la creación reciba las buenas noticias. La vocación aquí simplemente significa la ocupación principal de la vida de Jesús, en la que la mayor parte de su tiempo y energía se dirijan y que se relacionaban con sus medios de sostenibilidad financiera. A este respecto hay evidencia de que Jesús tenía al menos 3 vocaciones. Como alumno de Lucas 2, donde Jesús de 12 años está comprometido con entusiasmo con los líderes espirituales de Israel. Como carpintero de Marcos 6, donde encontramos a la gente de su ciudad natal refiriéndose a él por su oficio. Y como mensajero divino de la mayoría del texto del Nuevo Testamento. El atributo de la profesión de Jesús es el componente final de su propósito central a considerar y se refiere al nivel de habilidad o excelencia con el que Jesús actuó en sus diversas vocaciones. Echar un vistazo a cada una de sus vocaciones nuevamente revela que, como estudiantes en Lucas 2, Jesús tenía un intelecto superior que sorprendió a los sacerdotes del templo por su comprensión y sus respuestas. Como carpintero no se dice mucho sobre su nivel de habilidad, pero a modo de referencia podemos determinar algunas cosas. De acuerdo con la costumbre judía de la época, Jesús probablemente habría trabajado en este oficio por hasta 20 años de su vida antes de entrar en el río Jordán en Mateo 3:17. En este contexto, cuando Dios declara que está complacido con su Hijo Jesús después de salir de las aguas del bautismo, su placer también debe abarcar todo el trabajo de carpintería que Jesús había hecho durante los 20 años anteriores a este momento. ¿Debería Dios estar satisfecho con el trabajo mediocre y poco entusiasta? Lo dudo. Esto parece inferir que Jesús era un hábil maestro artesano como carpintero.
Como mensajero divino está muy claro que Jesús también caminó en perfecta excelencia. Él era el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La palabra del Padre a Jesús en el monte de transfiguración en Mateo 17:5 dan testimonio de esto una vez más. Este es mi Hijo a quien amo, con él estoy muy complacido. Esto completa nuestro breve vistazo a los componentes que conforman el propósito central de Jesús. El escenario para que entendamos mejor la iglesia es lo siguiente. Efesios 5:31-32 dice: por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este es un misterio profundo, pero estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Debido a que Jesús y la iglesia estaban destinadas a ser tan conectados como una sola carne, como marido y mujer, se deduce que lo que Jesús parezca, la iglesia debería verse de la misma manera. La iglesia debe llevar el mismo propósito central que Jesús mismo. Por lo tanto, la iglesia que está casada con Cristo debería apasionarse por amar a Dios y amar a las personas. Su misión será cubrir toda la tierra con su evangelio. Las vocaciones de las personas en el cuerpo de Cristo, tratándolas como compañeros de trabajo igualmente calificados para agradar a Dios a través de su trabajo, y tratarán de crecer en excelencia en su profesión mientras honran el dominio de cada habilidad. Cuando encarnan estos atributos centrales de Jesús, las actividades en las que participan comenzarán a difuminarse, combinando múltiples elementos del propósito principal de Jesús a la vez. Sus atributos pasión y misión juntos se manifestarán en el envío y en la marcha real de los trabajadores para glorificar a Dios entre todos los pueblos donde la iglesia aún no existe. Sus atributos de vocación y profesión juntos resultarán en un mayor número de congregaciones que hacen discipulado vocacional. Discipulado vocacional es una actividad intencional en la que los profesionales calificados de la iglesia son mentores de la próxima generación, que pueden estar dentro o fuera de la iglesia de una manera que desarrolle la experiencia profesional de esa generación y al mismo tiempo los exponga a una vida integrada de fe y trabajo. Sus atributos de misión y vocación se fusionarán para traer tanto la bendición económica como la renovación espiritual, tanto en la misión global como en el alcance local. Sus atributos pasión y profesión se combinarán para ejemplificar la forma en que Dios desea que trabajemos, con un corazón de adoración. Aquí no se sabe lo que se podrá lograr como una iglesia que se parezca a esto. Sin embargo, tenemos una idea de lo que sucede cuando no lo hagas. En los últimos cientos de años de historia de la iglesia, en muchas partes de la iglesia ha habido una separación. Nuestra pasión por la misión de Dios se ha divorciado de las habilidades y vocaciones profesionales en la iglesia, creando una distinción entre lo sagrado y lo secular. Como resultado, muchas personas no entienden la verdad bíblica de que Dios recibe nuestro trabajo como adoración. El discipulado vocacional y la visión de que todos los creyentes deben ser sacerdotes con autoridad para llevar el evangelio de Dios a su lugar de trabajo se han pasado por alto en gran medida. Nos hemos vuelto perezosos en la búsqueda de proporcionar soluciones económicas sostenibles a nivel mundial y local, prefiriendo en cambio dar folletos y ayudar que cree dependencia, destruye las economías locales y robe la dignidad individual. Finalmente, en nuestra pasión por ver a Dios glorificado entre todas las naciones, nos conformamos con verlo adorado por solo algunas naciones, porque en muchas de las áreas menos alcanzadas del mundo ya no son accesibles para los trabajadores de misiones tradicionales. Su falta de enfoque en llegar a todas las personas que aún no tienen un testimonio del Evangelio deben preocuparnos, porque según Mateo 24:14, hasta que todos lo hagan, no veremos a Jesús regresar. Y el perfecto florecimiento de nuestras comunidades que solo Él puede traer nos seguirá eludiendo. O si tu iglesia ya es así, genial. Al reflejar el propósito central de Jesús, o si tienes un largo camino para recorrer, Dios te ha colocado en tu iglesia y comunidad con un conjunto único de recursos y dones para trabajar hacia Él fuera de tu propósito central.
Le mostramos cómo puede ser su propósito principal en Cristo y lo lleno del poder de su Espíritu Santo para actuar. Quizás Dios quiere trabajar a través de usted para cambiar la cultura en su iglesia y comunidad. Nuestra generación debe buscar su rostro, escuchar su sabiduría y obedecer sus mandamientos para que nuestros próximos pasos, incluso si son pequeños, pueden tener impacto. El Señor ha dicho a través de Zacarías, no desprecies el día de los comienzos pequeños, porque el Señor se regocija al ver que comienza la obra. Si tú deseas saber más de todo esto y conectarte con Open Bolivia, puedes hablar con nosotros a través de este número, 764-32100. Nosotros queremos ayudarte a ser un parte íntegro de transformación en el mundo en que vivimos.